¿Estamos ante una posible recesión a escala mundial? ¿Está Alemania perdiendo competitividad internacional debido a sus elevados costos energéticos y restricciones medioambientales? Si Alemania tiene una economía tan diversificada, ¿por qué no ha logrado evitar la crisis estructural que enfrenta actualmente? ¿Nos encontramos ante una nueva burbuja económica en China? Si Estados Unidos entra en recesión, ¿hacia dónde se dirige Europa? ¿Es posible que estas economías logren estabilizarse a corto plazo o estamos ante el riesgo de una nueva crisis prolongada? La economía global se enfrenta a un momento crítico. Estados Unidos, Alemania y China, los pilares del crecimiento mundial, están lidiando con desafíos económicos que podrían desatar una nueva recesión. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses? En este vídeo vamos a analizar la situación de cada país para entender mejor lo que se avecina. ¡Vamos allá! ¿Por qué hay temor a una recesión en Estados Unidos y qué consecuencias está teniendo en los mercados del mundo? Estados Unidos, aunque sigue siendo una de las economías más fuertes del mundo, no está exenta de problemas. La recesión en el sector privado es real y las previsiones para el 2024 y 2025 no son alentadoras, ni más ni menos, con un déficit de 2 billones de dólares. Este déficit está presionando fuertemente la economía. Siguiente paso, elecciones de Estados Unidos. Tanto para un lado como para otro. ¿Cómo podría afectar, ¿no?, a la economía de este país? Desde luego que va a haber cambios, o puede haber cambios, ¿no? Desde el lado de que Trump, vamos, si te parece. Si gana Trump, vamos a ver un poco lo que ya vimos en su anterior mandato. Una política totalmente proteccionista, con aranceles a empresas externas, productos externos, y posiblemente una presión hacia Europa y hacia la OTAN por cumplir objetivos. Y además puede que corte de ayudas o cerrar el grifo, por así decirlo, tanto a Ucrania, bueno, te iba a decir Ucrania, Israel, no sé, pero Ucrania seguramente se quiere librar de ello. Y si gana Kamala, pues vamos a ver básicamente una extensión de lo que está pasando ahora mismo. De lo que está pasando ahora mismo. Más ayudas, más política social, más imprimir dinero, más endeudamiento, todo al final a costa de incrementar el gasto público, que puede posiblemente agravar la situación. Totalmente. Al final, para que se ponga un poco la gente en sintonía, lo que pasó con Trump es, pues, China, defensa ante China con el mercado chino. Luego tenemos la parte de las guerras, que sí, no sé cómo lo hará, pero si consiguiese acabar con ellas sería un factor determinante. Y luego la parte proteccionista a nivel económico. Y veremos a ver, porque las elecciones están bastante igualadas, porque al final hay partes que dicen que va a ganar uno u otro, pero bueno, esto no lo voy a decir ahora. Vamos a hacer un vídeo, ¿vale?, más específico sobre esto, que lo subiremos en 2 semanas, pues tiene muchas cosas que analizar de fondo. Vamos con uno de los puntos clave, ¿no?, para determinar si hay una recesión o no, puede haberla a medio o corto plazo, y es el mercado laboral. Los analistas al final utilizan el mercado laboral, ¿no? Si no se cumplen una serie de expectativas, se utiliza para saber si se acerca o no una posible recesión. Entonces, ¿cómo es posible al final que Estados Unidos genere empleos y la economía se sienta débil? Esa es un poco la pregunta que salía cualquiera, ¿no? Claro, al final también es sentido común por un lado, porque tú puedes sostener los índices, digamos, más o menos en el caso de Estados Unidos, con creación de empleo público y con la producción de petróleo, porque Estados Unidos está incrementando su producción de petróleo, el número de barriles que produce diariamente sigue aumentando, con lo cual eso le da cierto margen. Pero sí es cierto que el sector privado sufre y no necesita, o sea, no necesita dejar de crear empleo para que el dato o el relato sea malo, ¿no? Al final, simplemente lo que tú has dicho, ¿no?, con no cumplir las expectativas de creación de empleo, ya simplemente se puede tomar como un síntoma negativo o un síntoma de recesión. Y es cierto que el mercado laboral de Estados Unidos, tanto para su mercado, quiero decir, la bolsa, por así decirlo, y para Europa, son bastante determinantes, ¿no? Y lo que se cumple en un lado se suele reproducir después. Sí, totalmente. Al final, lo que pase en Estados Unidos nos va a terminar pasando aquí en Europa también. Al final van unidos con una cuerda, sí, totalmente. Vamos con la clave principal, ¿no?, del vídeo, la inflación, porque sigue muy alta. Aunque las materias primas, como comentamos en este gráfico, lo vamos a ampliar para que lo vea la gente, se mantienen muy estables. Como al final
se mantiene tan Esto- alta esta inflación. Al final, esto lo vimos en nuestro vídeo sobre la inflación en Aprendamos, que si no lo habéis visto lo vamos a dejar por aquí arriba. Todos sabéis que cuando empezó la guerra de Ucrania se culpó principalmente a Rusia del causante de la inflación, ¿verdad? Seguro tú también lo has escuchado y que Y se todo sigue era, diciendo hoy en día. y que todo era culpa de Putin, ¿no? Y sí es cierto que al principio hubo un desajuste importante de oferta-demanda, sobre todo con el tema del gas, electricidad, combustibles, etcétera. Estamos viendo en este gráfico que las materias primas realmente no son el principal causante, porque el precio apenas ha variado en los últimos meses o años. Lo que, como vimos en el vídeo, al final esta inflación viene dada principalmente por un endeudamiento masivo de los estados, o sea, imprimir dinero sin control para cumplir ciertas políticas monetarias o sociales, que como colateral tienen este Y objetivos aumento a corto plazo, más que a largo plazo. también. Eso luego lo veremos con Europa, ¿no? Pero al final tienen este aumento generalizado de la inflación. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando tienes, por un lado, síntomas de recesión, por otro lado, miedo, no de los mercados, que tomas posiciones defensivas y sabes bien cuál es el activo refugio por naturaleza, ¿no? El oro, que todos tenemos oro bajo el suelo. Y el dólar, que el dólar no es invencible, pero sí que es verdad que es una moneda fuerte. Sí, totalmente. Y al final el mercado estadounidense seguramente sea mucho más rentable a largo plazo y más seguro dentro de que la bolsa tiene cierta volatilidad, ¿no? Pero el oro siempre se toma como valor refugio por naturaleza, pero es importante, sobre todo para la gente que vaya o que le guste invertir, es muy importante no dejarse guiar por el miedo, porque cuando empiezan los rumores, cuando empiezan los titulares, mucha gente empieza a meterse en oro por si acaso. Pero rumores o miedo no significa que los síntomas sean reales. Con lo cual, una posición demasiado arriesgada en el oro te puede estar limitando rentabilidades, ¿no? Porque al final el oro funciona bien para proteger tu dinero, pero no funciona para mucho más. Con lo cual, cuidado con eso, ¿no? Porque al final es muy importante el tema de protegerse. Y esto en el siguiente vídeo de Aprendamos vamos a verlo, ¿no? Ya os adelantamos que es cómo combatir la inflación, ¿vale? Distintos casos. Pero quedas con ese matiz, ¿vale? Intentad saber distinguir lo que son rumores y lo que son síntomas reales. Sí, pues los rumores además es a diario y de un día para otro pueden cambiar las tornas completamente. Y es peligroso. Vamos, si te parece, porque al final los bancos centrales hay una alta probabilidad de que inyecten más liquidez. Entonces, eso explícalo porque igual hay que considerarlo. Es lo mismo. Meter más liquidez significa meter más dinero en juego, con lo cual tu dinero vale menos, todo vale más. En otras palabras, más inflación. Supongo que tendrán cuidado con el tema de los tipos de interés, porque la idea van a ser bajarlos, ¿no? Pero se les puede volver se les puede volver a descontrolar. Los cierres de fábrica de Volkswagen podrían afectar a 15.000 empleos. Alemania vive la peor tormenta de despidos desde el COVID y da alas a los recortes del Banco Central Europeo. Alemania ha sido un motor de crecimiento para Europa, gracias a su potente sector exportador. Aunque las exportaciones a China han disminuido, ha encontrado refugio con Estados Unidos. Y la pregunta que lanzo es, ¿Alemania, con una economía tan diversificada, no ha logrado evitar esta crisis estructural? No. Pero vamos a lanzar un concepto clave para entender todo esto, que es la productividad. En ¿Vale? mayúscula. En mayúsculas. Quedaos con esta palabra porque va a ser clave en los motivos que vamos a comentar a continuación. Vamos por partes, vamos si te parece al problema demográfico para que la gente vaya entendiendo un poco de menos a más. Lo que se está viendo al final, en España, en el resto de Europa. En toda la Unión Europea, en todo casi Occidente, ¿no? Como desde hace ya bastantes años, las defunciones superan los nacimientos, ¿no? Y por eso se está creando esta pirámide invertida. Si quieres, esta es la de Alemania. Vamos a pasar a la de España. Si quieres la siguiente, Que es muy similar. Es la de España, ¿veis? Que básicamente es lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Afecta la productividad, no solo porque la gente envejezca, ¿no? Y haya menos gente joven, sino que también afecta al sistema de pensiones. Que es un agujero negro que no se va a sostener a largo plazo ni a medio. Exacto, y también a los empleos, ¿no? Por la misma razón. Entonces, eso lleva a problemas de productividad. Lo juntas con que Alemania es el país de la Unión Europea en el que menos horas se trabaja,
que estoy de acuerdo que horas trabajadas no implica más productividad. Porque muchas veces más productividad hace menos tiempo. Al final hay que agarrarlo con pinzas. Pero lo juntas con la razón anterior y con que se está trayendo mucha inmigración de bajo nivel, de poco cualificada, ¿no? Y lo estamos viendo con una emigración masiva de talento. O sea, al final lo que estamos consiguiendo es la gente que tengo cualificada pagada con mis impuestos como país, se está yendo a otro país porque ofrece más dinero, que lo que pasaba con España hace años, que se va la gente a Alemania a trabajar. Ahora está pasando en Alemania que la gente se va a Estados Unidos porque le ofrecen un salario mayor. Y para tapar ese hueco que estamos comentando, lo tapas con inmigración, que al final viene con o sin estudios, pero viene con una baja cualificación. Entendernos que no estamos diciendo que no venga nadie. Solo estamos señalando un problema que lo estamos viendo ya y que lo vamos a ver en los próximos años. Que tú no puedes suplir a una persona con un máster o un doctorado con alguien que no tenga estudios. Porque hay muchas cosas que ya no son oficios. Y necesitas una inversión grande para hacer bien ese trabajo. Y por supuesto, remunerarlo de manera correcta. Pero es que nos suena esto a algo, ¿no? Totalmente, o sea, está en casa todo esto. Solo para que haceros una idea, en 2022 400.000 jóvenes salieron de España. Vaya cifra. buscando puestos de alta cualificación. Al final es claro, tengo una oferta en Estados Unidos donde me pagan 3 veces más o 4 veces más y el nivel de vida, el coste de vida solo es el doble, me compensa mucho ir. Totalmente. Y hablando de Alemania, si me permites, al tener una menor población joven y encima se va del país a otro país porque le paguen más, está reduciendo el que se fomente, que haya emprendimiento, que haya empresas que fomenten la innovación, que al final Alemania ha vivido durante estos años atrás de eso, de innovación, tecnología, industria, y estamos viendo que al final el envejecimiento es generalizado, no solamente en la población, sino también en las empresas, en la innovación y en todo, porque todo es bien afectado por este síntoma. Junto a la regulación. Sí. La regulación que estamos viendo por parte de la Unión Europea también nos está matando. Porque la clave sería poner las menos trabas posibles a lo que tú acabas de decir. A la innovación, a tener capital privado invirtiendo en tu país, que es lo que te fomenta la innovación y la competitividad. Por ende, mejores salarios y más productividad. Y lo que estamos viendo es al contrario. Totalmente. Regulación. Impuestos, y ahora estamos viendo las consecuencias. La regulación cuesta dinero al final, y esa regulación, como cuesta dinero, tienes que al final equilibrar la economía de tu propia empresa. ¿Cómo? Recortando salarios, recortando gastos. Al final lo que estás haciendo es poner peso. Es como si coges un Fórmula 1 y le pones peso. Al final el Fórmula 1 va corriendo cada vez menos. Pues esto es un poco parecido. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo ha oído hablar. Volkswagen. Sí. Sin ir más lejos, hemos pasado de ser un referente en la industria automovilística a quedarnos atrás y que la única solución sea poner aranceles a productos extranjeros. Es decir, yo necesito un coche y tengo y puedo elegir entre un Volkswagen que me cuesta 40.000 euros y un BYD chino que me cuesta 25.000. Pero gracias a los aranceles te cuesta lo mismo. Me cuesta lo mismo. En vez de coger y decir, vale, vamos a hacerlo fácil para que a ti te cueste 25.000 el Volkswagen, no. Tú gástate los 40.000, pero encima te lo vas a gastar en producto nacional. Baja inversión. Europeo. Baja inversión, es que al final. Y tenemos que agregar una cosa que ya es el colmo: la dependencia energética y el consumo de CO2. Porque también es otro punto a considerar, porque Alemania sigue siendo todavía dependiente de la emisión de CO2. Al final, yo creo que el mayor chollo que tienen los gobiernos europeos es el impuesto del CO2. Que está matando empresas. Vale, estamos todos de acuerdo que estamos muy avanzados en cuanto a renovables. Alemania ha hecho un paquete de desregulación para estas energías renovables, pero esta transición energética lleva tiempo y las empresas necesitan tiempo para llegar a eso. No vale solo con decir, bueno, para 2030 eres neutro en carbono. Vale, muy bien. De que pero es muy grande. Claro, muy grande. Al final tú no puedes decir vamos a compensar todas estas ayudas a las renovables, ayudas entre comillas, porque luego al final van a ser impuestos. Porque lo que hay detrás, hay mucho negocio detrás, ¿no? Pero al final
joder, tienes una oportunidad muy buena para volver a destacar en un sector y no lo estás cumpliendo. La burbuja inmobiliaria, una crisis a punto de explotar en China. China ha vivido un sorprendente aumento del 25% de su mercado en apenas una semana. Esto no se debe a buenos datos económicos, sino a un mega estímulo monetario y financiero anunciado por las propias autoridades chinas. Pregunta al aire, ¿estamos ante una nueva burbuja económica en China? Pues vamos a ver los peligros. Si quieres Vamos con compartir la gráfica, ¿vale? Vais a ver el principal índice de China, las 300 empresas más importantes, y solo quiero que os fijéis dónde está el simbolito ahí. Esa subida ha sido la respuesta al estímulo que ha hecho las autoridades chinas, ¿no? Entonces, hemos dicho los peligros. Realmente hay peligro porque si bien a corto plazo se ha tomado de forma muy optimista, esto al final lo que va a generar es mucho endeudamiento, tanto a las personas como al propio Estado, ¿vale? Entonces, esto puede crear una burbuja a largo plazo. El riesgo que hay a medio plazo, sobre todo porque a corto plazo está más o menos claro que es positivo, es si no se gestiona bien. Es decir, me explico. Al final volvemos al tema de antes, la productividad, economía real, etc. Es decir, necesito ver un retorno de la inversión real para todo este dinero. Es decir, si lo único que se beneficia son los sectores que están o bien controlados por el Estado o bien sectores politizados, seguramente acabemos viendo una burbuja que van a pagar los de siempre. Si se dirigen a sectores que realmente son productivos para China, probablemente el estímulo tenga sentido y sea incluso beneficioso para... Y hay un retorno de esa inversión. A un medio plazo, exacto. Está por ver, ¿vale? Aquí es difícil de decir porque va a depender las acciones que haga China. Entonces vamos a ver cómo afecta esto a escala mundial. En Estados Unidos, Europa, China, nadie se salva aquí. El impacto geopolítico también es clave, como estamos viendo con la guerra de Israel, Ucrania y demás. Os vamos a subir vídeos muy interesantes en el canal. Ya tenéis uno sobre la inflación. Vamos a subir muy pronto uno sobre cómo defendernos de la inflación. Y vamos a subir mucho más contenido relacionado con la educación financiera que os va a interesar. Así Porque aquí parece que solo hablamos de cosas negativas, pero queremos decir que siempre hay tiempo para protegerse, ¿vale? Que simplemente hay que estar listos y que si queréis seguir profundizando en estos temas, suscribíos y estad atentos porque creemos que se vienen vídeos muy potentes en ese sentido. Y lo más importante, comentar, darnos vuestra opinión, qué opináis sobre todo lo que está pasando. Respondemos a todos, así que, como siempre, like, suscribiros y muchas gracias por vernos.